Muy bien, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto porque la próxima semana a esta hora ya estamos en nuestro primer examen parcial. ¿Qué realmente es la estadística? Pues algunos le llaman ciencia, otros le llaman una herramienta porque se utiliza en todas las disciplinas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Recopilamos datos, los organizamos, los clasificamos, contamos diferentes clasificaciones en diferentes rubros, hacemos procedimientos, determinamos cálculos numéricos para al final analizar, interpretar y decir, bueno, entonces en este grupo se tiene una edad promedio de tanto o se tiene una desviación estándar de tanto, lo cual significa tal y tal cosa, ¿verdad? Básicamente vemos hechos de la vida cotidiana y lo que nos sirve también es para explicar, ¿será que la edad tiene injerencia o tiene que ver con el peso? ¿Será que el género masculino o femenino está relacionado con la alimentación, etcétera? También existe la estadística inferencial, que lo que hace es tomar de una población enorme, tomar muestras representativas. Cuando hablamos de una muestra representativa, son muestras que deben tener características similares a las características de la población. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que quiero hacer un estudio de los hábitos de fin de semana de los estudiantes de Universidad Mariano Gálvez, debiera tomar no solo Campus Central, no solo la sede antigua, sino estudiantes de todas las sedes de Mariano Gálvez, de todas las carreras de Mariano Gálvez, de todos los años de Mariano Gálvez. ¿Por qué? Porque así esas muestras, al final los resultados de esa encuesta sí serían interesantes para sacar conclusiones a nivel de la población. Y eso es a lo que llamamos para sacar inferencias. ¿Qué aplicaciones tiene la estadística en arquitectura? Eso, por favor, lo investigan, porque ¿para qué estudiamos arquitectura? Cuando ustedes lo investiguen, eso les va a ampliar mucho más el concepto y para qué es que llevamos este curso. También vimos los tipos de datos estadísticos, dijimos variables continuas, cuando no tienen un dato exacto, por ejemplo, la estatura. Nadie mide, todos no medimos 1 metro o 2 metros, sino 1.50, 1.58, 1.73, o sea, no es un dato exacto. A eso se le llama continuo. Las variables discretas, ahí sí, es en números exactos. Se pueden contar de uno en uno, por ejemplo, cuántos estudiantes tengo conectados en esta sesión virtual, y son números exactos. Las variables nominales está por categorías: hombres, mujeres, niños, adultos, estudiantes de arquitectura, estudiantes de ingeniería, trabajadores, etc. Y las variables jerarquizadas son las que me dan una jerarquía. Por ejemplo, los estudiantes de primer año, los de segundo, los de tercero. En una competencia, los atletas de alto rendimiento, los atletas, etcétera, ¿verdad? Y si hablamos de atletas, hay deportistas que entrenan mucho, como pocos, y hay pocos que entrenan mucho. Entonces, ahí habría una jerarquía porque me daría distintos lugares en una competencia. ¿Quién va a llegar al primer lugar, al segundo lugar, al tercer lugar? ¿Sí? También estudiamos el signo de sumatoria o sigma. ¿Qué es lo que hace este signo? Lo que hacemos es sumar. Si vamos a sumar la variable x, si tiene estos valores, sumamos cada uno de ellos. Si la variable y tiene estos valores, pues la sumatoria de y es la suma de cada uno de ellos. Ahora les pido que ustedes también encuentren la sumatoria de x cuadrado y la sumatoria de x elevado al cuadrado, que son dos resultados distintos. En sumatoria de x cuadrado, cada uno de los datos tengo que elevarlos al cuadrado, pero en sumatoria de x, entre paréntesis al cuadrado, quiere decir que esta sumatoria simplemente la elevo al cuadrado.
También vimos el símbolo de sumatoria con unas tablas y aprendimos que este subíndice i igual a 2 hasta 4, de i igual a 7 hasta 11, estos son los subíndices, entonces yo opero, en el caso del inciso C, 7, 8, 9, 10 y 11, voy a operar todos estos números, ¿de acuerdo? Muy bien. También vimos la elaboración de esta tabla, frecuencias absolutas. Ahora que ya hicimos eso, marca de clase al cuadrado, frecuencia absoluta por marca de clase y frecuencia absoluta por marca de clase al cuadrado. Para efectos de sigma, excelente. Allá vamos la sumatoria en cada una de sus columnas. Luego vimos medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana. Y lo más interesante de esto, si son menos de 30 datos, por favor recuérdenlo bien, simplemente encontramos media, moda y mediana y listo. Si son más de 30 datos, tenemos que agruparlos en clases. Las medidas de dispersión para datos sin agrupar fue el otro tema. Desviación, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Este que está en rojo es el que nos interesa muchísimo para evaluar cuán dispersos están los datos en una serie de datos, ¿sí? Cuán dispersos están de la media, del centro, cada uno de los datos. Vimos cómo calcular la varianza, cada una de estas diferencias elevada al cuadrado, y luego la raíz cuadrada de este resultado es lo que me da la desviación estándar. Ustedes en el examen deben utilizar la fórmula, pero pueden utilizar la fórmula en Excel. También estudiamos que el coeficiente de variación nos será útil para ver cuánto variaban de la media los datos en dos grupos. Entonces, en este caso, el grupo A tenía un 8% de variación y el grupo B 16.67%. ¿Cómo lo encontrábamos? Pues lo encontrábamos dividiendo la desviación dividido la media en cada uno de los grupos. Para datos agrupados, ojo que se agrupan en clases. Acá vimos un término nuevo que era frecuencia absoluta, el número de veces que apareció una variable o el número de veces que se repetía un dato. La frecuencia acumulada es, como su nombre lo indica, vamos a ir agrupando y acumulando las frecuencias absolutas, y la marca de clase es el punto medio en cada clase. Acá está el orden, cómo vamos a ir elaborando cómo vamos a ir determinando la tabla de distribución de frecuencias. A ustedes se les dio un listado muy depurado. Si en el examen viniera a elaborar una tabla de distribución de frecuencias, deberán hacerlo paso a paso. Aquí tenemos un ejemplo y acá nosotros lo hice yo a mano para que vean ustedes un ordenamiento inicial, un ordenamiento final. Siempre cuento los datos, luego encuentro el rango, cuántas clases hay y la amplitud. Procedo a elaborar la tabla de distribución de frecuencias y debo velar que estas 4 reglas en la frecuencia absoluta deben cumplirse. Ninguna frecuencia es igual a 0, ninguna frecuencia es igual a la que sigue o a la anterior, ninguna. Y el número de frecuencias asciende hasta un punto, 1, 6, 7, 8, 13, 3, 2. No puede subir, bajar, no. Y finalmente tenemos de 5 a 20 clases. Una vez hemos comprobado estas 4 reglas, procedemos a elaborar la tabla de distribución de frecuencias. De la tabla de distribución de frecuencias, estas son las fórmulas para la media, moda y mediana. Hicimos los ejercicios la semana pasada. En la moda es muy importante que busquen ustedes
la columna de frecuencia absoluta. Para la mediana, por favor, busquen la frecuencia acumulada. Aquí está un ejercicio donde hemos encontrado la media, la moda y la mediana. Así que esto es todo. Y las medidas de dispersión, ¿cómo la encontramos? Pues acá tenemos nosotros que hacer una nueva tabla, pero hasta ahí nos vamos a quedar en este ejercicio. Para la medida de dispersión habíamos calculado estas 4 columnas. Hoy vamos a calcular 3 columnas más. La marca de clase menos la media en cada clase, la marca de clase menos la media al cuadrado y frecuencia absoluta por marca de clase. Por favor, tomen captura de pantalla de esta diapositiva porque esta es fundamental. Y luego ya lo calculamos. Hacemos esta sumatoria dividido n menos 1. Acá sí, la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de esta sumatoria dividido n menos 1. En este caso n corresponde a 40, que es la sumatoria de frecuencias absolutas. Y la respuesta es, la desviación estándar es 5.82. Quedo a sus órdenes.